atendiendo. Así que adelante, Joseph. Gracias por estar aquí. Bueno, pues hola a todos. Primero, gracias Verónica por invitarme. Lo aprecio mucho. Así que nada, déjame entonces compartir la pantalla, entire screen, let's see. Voy entonces, me avisan si se ve Ok. la presentación o no. Sí se ve. Ahora sí. Están en requisitos del MCAT y AMCAS. Ok, perfecto. Déjame volver acá entonces. Ok, pues, perfecto. Nada, como les dijo Verónica. Voy a estar entonces dándole esencialmente una conferencia de cómo estar solicitando al recinto de ciencias médicas. No sé en qué año ¿verdad? Están ustedes, pero yo sé que desde que yo entré a universidad, bachillerato, yo sabía que quería medicina y todo me abrumaba, todo era como que life and death y me estresaba muchísimo. Sin embargo, mientras uno va aprendiendo y va asistiendo a estas conferencias, va perdiéndole el miedo a, ¿verdad?, aplicar a la escuela de medicina y todo eso. Así que nada, si en algún momento tienen alguna duda, me dejan saber, pueden abrir el micrófono o escribirlo por el chat. Si no contesto al momento cuando escriban algo por el chat es porque no, ¿verdad? No lo puedo ver ahora mismo, pero cuando termine la presentación pues definitivamente lo veo y contesto preguntas. Eso ya, como les dije, esto es sobre cómo solicitar el recinto de ciencias médicas. Mi nombre es Joseph Torres. Eh, entonces déjame pasar el próximo slide. Primero que nada, voy a esencialmente dar mis credenciales, por decirlo así. Eh, Yo hice mi bachillerato en biología en la UPR en Calley, ¿verdad? Con Verónica, ahí fue donde nos conocimos. Soy estudiante de primera generación y esta información que pongo aquí, lo del gap year, lo pongo porque creo que es un poco importante. Muchas veces les dicen a los estudiantes de que no se tomen un gap year o dos gap years porque eso va, ¿verdad?, a afectar muchísimo su solicitud. Eso no es cierto, siempre y cuando sepan aprovechar ese gap year. Ya. Aparte de eso, soy o sea, estudiante de primer año de la clase de medicina 2029 del recinto y unas pequeñas actividades que realicé antes de comenzar a aplicar a escuela de medicina. Las voy a discutir más a fondo después cuando les enseñe el portafolio y más o menos, ¿verdad?, puedan tomar ideas de cómo hacerlo, pero esencialmente, ¿verdad? Antes de aplicar, pues tuve 2 años de experiencia de investigación, también presenté múltiples posters en diferentes conferencias, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, también hice bastante de servicio comunitario, por ejemplo, Café de Amor y Algo Más, que fue una organización que yo organicé con varios estudiantes de Calle también, y también trabajé como técnico de laboratorio en mi gap year. Aquí una foto mía en el white coat y aquí nuevamente como credencial la carta de aceptación al recinto. Así que nada, vamos a comenzar entonces de lleno con los requisitos. Estos son como que los requisitos generales que esencialmente el bachillerato, por lo menos en ciencias médicas, no estoy seguro de la otra escuela, no se permite eso de tomar como que los cursos necesarios y rápido aplicar a la escuela de medicina y ya, aunque no completes el bachillerato. En ciencias médicas sí tienes que completar el bachillerato. Aparte de eso, tienes que tomar el MCAT. Esto, ¿verdad? Entiendo que todos deben saberlo. Para los que no saben, pues les voy a hablar de eso más, ¿verdad?, más adelante. Y también se hace la solicitud formal. Aquí van a haber dos solicitudes. Una es la del AMCAS, que esta es esencialmente como que el oficial, por decirlo así, que le llega a todas las escuelas que desees. Y está lo que le llaman el Secondary Application, que esta es específica de la escuela a la cual estás solicitando.
Luego de eso, ¿verdad? En el caso del recinto, sé que para las otras escuelas de aquí de Puerto Rico no es necesario, pero en el recinto sí, es necesario hacer un portafolio. Esto yo les voy a enseñar un ejemplo ya mismo, pero esencialmente es como un CV en fotos. Eso es todo. Y por último se hace la entrevista, que la de ciencias médicas es un poquito diferente a las otras que se hacen aquí en Puerto Rico y personalmente prefiero la que, como se hace en ciencias médicas, porque es como una conversación y pues, así que nada. En cuanto a los requisitos full de bachillerato, ¿verdad? Es importante recalcar que puedes hacer tu bachillerato en lo que desees. Si lo quieres hacer en administración de empresas, si lo quieres hacer en biología, química, no importa, no tiene que ser ciencias naturales. En mi caso, cuando yo estaba aplicando a la universidad, para bachillerato, yo apliqué a química y entré actually por química a Calle. Me terminé cambiando después, pero entré por química y otras a las que también había solicitado fue ingeniería química. Mi pensar siempre fue como que si no entro a medicina, así sea porque pues decidí cambiar ¿verdad? Lo que deseaba hacer o porque simplemente no podía entrar o lo que sea, pues por lo menos tengo un buen bachillerato to fall back on. Gracias a Dios, pues no necesité eso, ya que entré a medicina, pero recalco, puede ser en cualquier concentración que deseen, incluyendo arte, historia, antropología, no importa. Sí se recomienda usualmente que, ¿verdad?, sea en ciencias naturales como biología, química, física, quizás hasta matemática. Hay muchas veces que recomiendan también psicología. Y esto es solamente porque muchas de las clases pues van alineadas como tal a los cursos que son esencialmente requisitos por el recinto, que están aquí enlistados y voy a ir un poquito más detallado pronto. Pero sí, por eso es que usualmente se recomienda ciencias naturales y la mayoría de los estudiantes que entran a escuela de medicina en general, no solamente recinto, tienen un bachillerato en estas ciencias naturales. Aparte de eso, ¿verdad? Hay que asegurarse de cumplir con los cursos requeridos. Como les dije, son los que están aquí enlistados. No solamente con los, ¿verdad? Los que te establece tu universidad donde estás haciendo el bachillerato para poder graduarte. Muchas veces no concuerdan y por eso es importante entrar a cada escuela de medicina y ver cuáles son los cursos que requieren. En el caso de recinto de ciencias médicas, eso es química general y no es solamente un semestre, sino 2 semestres, para un total de 8 créditos por semestre. Orgánica, química orgánica, la famosa química orgánica, es lo mismo. Física, igual. Eh, ¿Verdad? Cuando dicen 8 créditos por semestre, eso quiere decir que que van a tener una parte uno y una parte 2. Esta la toma en un semestre la primera y en otro semestre la segunda parte. Luego está biología también, que esta es la típica biología general. Esta es la que todo estudiante cuando, por lo menos los de ciencias naturales, cuando entran, es la que, ¿verdad? Le ponen. Y también es 8 créditos en total. Porque aquí está incluido lo que es el laboratorio y la clase. No, ¿verdad? No estoy seguro cómo lo hacen en otra UPR o en otra universidad de aquí de Puerto Rico, por lo menos en Calle. El curso es equivalente a 3 créditos y el laboratorio es equivalente a uno. Por eso es que por semestre son 4 para un total de 8. Y lo mismo pasa con química general, química orgánica y física. Tiene que ser el curso o la conferencia con su laboratorio. Ya para español son 12 créditos. Sé que muchas veces, pues, ¿verdad? Lo consideramos un poquito innecesario porque pues somos la mayoría de Puerto Rico, hablamos español perfecto, pero como quiera lo piden, al igual que el inglés. Es importante recalcar que aquellas personas que hayan tomado clases avanzadas, eh, pues sí pueden esquipear, por decirlo así, varios de estos cursos. Por ejemplo, español, inglés, las matemáticas también. Muchas personas entran
teniendo precálculos ya, ¿verdad? Ya acreditados. So eso también les cuenta. En el caso del inglés, también en el College Board, si sacaron una muy buena puntuación, pues les puede eliminar un semestre o un año entero, dependiendo. Y también les piden lo que es las ciencias sociales y behavioral sciences. Estas pueden ser antropología, ética, economía, psicología, diferentes, pero también tienen que equivaler a 12 créditos, que es equivalente a más o menos 4 semestres. Y, ¿verdad? Por lo menos yo las que tomé fue CISO, que es Ciencias Sociales General. Yo tomé también Sociología un semestre, Psicología un semestre, Economía un semestre. So, ahí yo completé todos mis créditos. Y también tomé Ética. So, no necesariamente estas tienen que ser parte uno, parte 2, ni nada por el estilo. Pueden ser diferentes después que sean parte de Ciencias Sociales y, ¿verdad? En total tengan los 12 créditos. Aparte de eso, ¿verdad? Es sumamente importante tomar en cuenta los GPAs. Esto es algo que el recinto es bastante fuerte. El GPA general debe ser de 3 puntos o más en la escala de 4 puntos y el de ciencia debe ser igual 3 puntos o más. Si es, ¿verdad? Si están por debajo, automáticamente pues se elimina. Ahora, aquellos que no hayan terminado bachillerato y quizás están un poquito más bajo, un 2,98 lo que sea, y se empiecen a preocupar lo que sea, tranquilo. Usualmente esto, pues, ¿verdad? Pueden repetir clases o simplemente con el resto de las clases que vayan tomando a través de su bachillerato, el GPA puede ir aumentando siempre y cuando salgan saliendo bien. Algo que usualmente se toma en consideración es que el primer año de bachillerato muchas personas empiezan a, ¿verdad? Fallar o salir un poquito mal porque es un ajuste o por cualquier otra razón y eso pues por lo menos los entrevistadores sí son conscientes de eso. Lo importante es que mientras vayas terminando el bachillerato vayas demostrando que sí estás comprometido con tu carrera y con tu bachillerato y salir bien y todo. Así que eso es mayormente todo lo de el bachillerato y los cursos que son requisitos, por lo menos estos son los que yo encontré en la página oficial del recinto. Ya mismo les puedo enseñar el documento donde está esencialmente todo lo que les voy a mencionar, pero de una manera sumamente resumida, no va muy a fondo. So, si no van, ¿verdad? No conocían los requisitos antes, pues puede ser un poquito tedioso entender aquel documento. Por eso es que se hacen este tipo de conferencias. Por lo menos los requisitos de cursos son un poquito menos de cuando yo estaba aplicando. A mí me incluían lo que era las matemáticas también, cálculo y precálculo. Sin embargo, eso no estaba en el documento. So, eso es un plus. Sí ha habido mucho, ¿verdad? Talk o chatter de que sí se van a incluir otros cursos, como lo que es, por ejemplo, bioquímica, genética y otra más que no me acuerdo ahora mismo. Sin embargo, eso aún no es oficial. Así que sí se recomienda tomarlas, no solamente porque, ¿verdad? Ayuda a boost el GPA, sino porque, sinceramente, una vez entras a escuela de medicina vas a ver que vas a entrar de lleno aprendiendo un montón de cosas que en bachillerato solamente los tocan así por encima. So, tener una buena base en ese tipo de clases sí va a ayudar muchísimo una vez estén en medicina. Permiso, John. Sí. Tengo por aquí dos preguntas. Uno de Ujú. parte de Keishla preguntando si las clases pueden ser online. Sí, eso no importa. Si es online o presencial, no importa. Después que las pases y se te acrediten ¿verdad? Los créditos necesarios, no hay problema. Ok. Por acá tengo de parte de Liza. Dice, saludos. ¿Es necesario tener todas las clases aprobadas antes de aplicar? Em, no necesariamente hay unas clases, o sea, no hay unas clases, sino que simplemente si estás aplicando y demuestras que estás tomando ese curso, no hay problema. Puedes aplicar como quieran, tu solicitud no se va a ver afectada.
So, digamos que estás en tu último año, tu senior year, y estás tomando psicología. Pues, aunque el semestre no se haya acabado y no tienes aprobado esos últimos créditos que te quedan, pues verdaderamente no importa, puedes aplicar, no va a afectar, porque cuando se acabe el semestre, o mejor dicho, cuando acabe el año académico, tú tienes que enviar una transcripción de créditos. So, ahí ellos van a verificar, ah, mira, el estudiante sí completó todo lo que se le pidió, perfecto. Si estás tomando psicología y digamos que te aceptan, pero no terminas pasando esa clase, lamentablemente, ¿verdad? Entiendo que se revoca entonces la aceptación. Esto, por lo que tengo entendido, no ha pasado. Yo no conozco a nadie que haya pasado por esto, pero, ¿verdad? Si no cumples con esto, al final del año académico de cuando hayas aplicado, pues sí va a afectar muchísimo la aplicación, la solicitud. No sé si eso contesta la pregunta o si dejé más dudas. Sí, claro. Que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Ok. Por acá tengo un par de otras. Tú me dices si quieres seguir atendiéndolas o... Sí, ok, tengo problema. seguimos. De parte de Juan, tenemos si se considera el GPA de AMCAS o el obtenido final al repetir clases que uno no le fue bien. Pues ahí siempre ha habido un poquito de duda. Entiendo yo que se toma en cuenta el de la transcripción de crédito. El de AMCAS puede variar, pero usualmente los dos no varían muchísimo. Esa, ¿verdad? Es lo que yo he visto mayormente. Pero entiendo que sí se utiliza el de la transcripción de crédito. Por eso es que también les piden en la solicitud de UPR una transcripción de crédito oficial, no solamente la que les llega con el AMCAS, porque el AMCAS también utiliza, ¿verdad? O no utiliza, sino tiene unas cositas diferentes a las de, ¿verdad? El sistema de grading que utilizamos en Puerto Rico. Por ejemplo, AMCAS utiliza A+ y demás. Aquí no se utiliza. So, por eso piden esas transcripciones. Ok. Keishla dice, menciona muchas gracias por la respuesta. Tengo otra de parte de Héctor. Dice que estudia en Estados Unidos. El Ujú. español no es igual que en PR. ¿Es obligado los 12 créditos? Sí, lamentablemente sí. Conozco personas que estudiaron allá afuera. Cuando fueron a aplicar aquí, no, español no era necesario y no cumplían con los 12 créditos, así que recinto no los pudo aceptar, a pesar de que tenían buenos GPAs y buenos MCAT scores y demás. Así que sí es necesario. Mm. ¿Cuáles, las codificaciones van a ser aceptadas en específico y demás? Pues ya eso se tendría que comunicar con la Escuela de Medicina per se, para asegurarse de que las que vaya a tomar, si las, ¿verdad? Las decide tomar, pues sean convalidadas. Ok. Juan menciona que muchas gracias. Otra preguntita de parte de Claudia. Menciona saludos. Me habían dicho que las clases de CISO general no cuentan como prerequisitos para el recinto. ¿Es cierto? Eh, CISO. Entiendo yo que no, eso es muy cierto. Las CISO no las cuentan. Las que sí cuentan es psicología, las que son un poquito más avanzadas, por decirlo así. Ok, Pero eso CISO al es. ser de primer año no, usualmente no las cuentan, porque es una muy general. Sí. Ok, esas serían todas las preguntas por ahora. Perfecto. Pues nada, paso entonces a lo que mayormente trauma a toda persona que aspira a medicina. El MCAT. El MCAT, yo no voy a ir muy a fondo en esto, ¿verdad? Entiendo que Puerto Romet ofrece un montón de conferencias que son dirigidas al MCAT, cómo pasarlo, cómo prepararte y demás. Lo que sí voy a mencionar es que por lo menos para recinto es bien importante la fecha máxima para tomar el MCAT es septiembre 30.
del año antes que pienses, ¿verdad? Comenzar. So, si en mi caso yo pensaba comenzar en el 2025, agosto 2025, la fecha máxima que yo podía tomar el MCAT era septiembre 30 del 2024. Eh, la puntuación, el rango de puntuación del MCAT es 472 a 528. Sin embargo, el mínimo que pide el recinto es 495 o más. Sí tengo que dejar claro que usualmente el promedio de las clases del recinto son de 500, 501 en adelante. En el caso de mi clase, el promedio del MCAT fue 506. Eh, Sé que por ahí se dice mucho que si no tienes, ¿verdad? 500 o más, no entras al recinto. No confirmaré ni negaré esto, pero sí es bien usual que toda persona que está en el recinto saque más de 500, porque obviamente se escoge los más competitivos, por decirlo así. Pero esto dicho, no quiero que tampoco se bloqueen ni que piensen que ¿verdad? Su worth es basado en una puntuación del MCAT. No, eso no es cierto. Ya. Lo otro es ya las solicitudes como tal, que es la del AMCAS y la del OPR. La del AMCAS es una, ¿verdad? Una plataforma que ahí se utiliza para aplicar a todas las escuelas de medicina de Puerto Rico, de Estados Unidos. So, esa es como que bien general. Esta sí cuesta dinero y es bastante costosa. Es 175 y solamente te incluye una escuela. So, por cada escuela extra que añadas son $47 extra de los 175. En el caso de Puerto Rico, la solicitud a las cuatro escuelas de medicina de Puerto Rico es 175 más 47 multiplicado por 3, que es un total de $316. Nuevamente, es bien costoso. Sí quiero mencionar que AMCAS ofrece el Fee Assistance Program, que esencialmente te da la solicitud gratis por un máximo de 20 escuelas. Esto es para las personas también que se están preparando para el MCAT, so también es útil para ellos, ya que les dan el material y les descuenta parte del dinero para tomar el MCAT. Aparte de eso, esta solicitud de AMCAS va a ser como un CV, literalmente es un CV escrito. Ahí tú vas a poner las actividades que realizaste, vas a poner los cursos que tomaste, las notas que sacaste, los profesores, ahí vas a poner también las cartas de recomendación, va a incluir el personal statement y así. En cuanto a la solicitud de UPR, para aquellos que estén en bachillerato, ya hayan aplicado ¿verdad? El sistema UPR, pues se va a hacer por esa misma plataforma que es el portal de admisiones. Ahí está el link. Lo puse ahí porque sé que a veces es un poco difícil de encontrarlo. Yo estuve 2 días buscándolo porque no lo encontraba. Y tiene un costo de $30, más o menos. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero sé que no era tan grande como otras escuelas. Importante, aquí te piden 3 cartas de recomendación mínimo. Las 3 cartas como mínimo tienen que ser de profesores. Un máximo de 5 cartas. So, 3 cartas de profesores, las otras dos si las deseas hacer. En mi caso yo sí las hice. Ahí yo añadí a mis mentores de investigación. Ellos no me dieron clases, pero sí fueron mentores míos y pueden hablar muy bien de mí. Por eso fue que los añadí. No piensen que tener más cartas significa tener mejores chances. So, si tienen profesores o mentores que verdaderamente no van a hacer un muy buen trabajo explicando la persona que tú eres y por qué tú eres alguien importante para el recinto, pues verdaderamente no recomendaría que lo añadan, porque solamente es como que un short para el comité leer más cartas todavía. Y otra cosa importante es que las cartas de recomendación ya no se aceptan como cartas de recomendación típicas, que es donde el profesor addresses ¿verdad? El admission committee y te describe y todo eso. Es a través de un form. Sobre eso díganselo a sus profesores cuando lo vayan a hacer, para que ellos, uno, no pierdan tiempo haciendo una carta muy formal y dos, ellos puedan hacer las cosas bien sintetizadas. Lo otro es la transcripción de créditos oficial a la universidad, tanto por email o por correo postal. Digo correo postal porque en el caso de Calle, por ejemplo, no ofrece
transcripción de crédito oficial por email. So, en ese caso sí se tiene que enviar por correo postal. Vi que enviaron Bueno, unas preguntas, sí, eso te iba a pero ayudar. ¿Las creo ves o te que, las dicto? creo que mejor las dejamos para lo último Ok, por cuestión de tiempo y eso. ¿Ok? ok, no hay problema. Perfecto. Nada. Lo otro que le sigue es el portafolio. El portafolio, no les voy a mentir, cuando yo tuve que hacer el mío, yo me fui en estado de pánico porque el recinto por lo menos no te da un guideline de cómo debe ser, qué incluir, qué no incluir. Así que yo me dejé llevar mayormente por lo que, ¿verdad? Personas que yo conocía que aplicaron o a medicina y entraron y demás, pues hicieron. Pero esencialmente el portafolio, como les dije al principio, es literalmente un currículum vitae o un resumen con fotos. Si no tienen las fotos para evidenciar una actividad, es mejor que no las incluyan. Pero aquí van a incluir todo lo que es investigación, presentaciones o asistencia a conferencias, hayan presentado o no, premios, certificados, reconocimientos, cualquier actividad de servicio comunitario, si son atletas, incluir eso, si fueron capitanes de algún equipo también, si dieron tutorías, shadowing, hobbies, entre otros. La de hobbies yo siempre la incluyo. Pienso que es importante que el comité y esencialmente todas estas personas vean que tú eres una persona funcional y que tu única prioridad no es lo académico. En mi opinión, eso es sumamente importante porque en medicina, ¿verdad? Se está buscando personas, no robots. Lo otro es la entrevista. En el caso del recinto, es una entrevista típica, no es lo que le llaman MMI, que es, si no me equivoco, Multiple Mini Interviews, que es donde esencialmente te dan un caso y ahí tú tienes que hacer una, ¿verdad? O contestar unas preguntas que ellos te hacen de acuerdo a eso. En el caso del recinto es literalmente una conversación con tus entrevistadores. Y ¿verdad? Por lo menos en mi caso fluyó súper bien. Siempre van a haber unas preguntas que te tienen que hacer y siempre la típica es háblame de ti. Ahí tienes que pensar, Dios mío, ¿qué voy a decir? Pues usualmente aquí ellos quieren saber dónde tú naciste, dónde estudiaste la mayoría de tu vida, si fue pública, privada, dónde hiciste tu bachillerato, en qué lo hiciste, si estuviste envuelto en cosas y, ¿verdad? Esencialmente tratar de añadir cosas también que no están en tu portafolio o que ellos quizás no hayan visto, ya que ellos te quieren conocer a ti, ya ellos saben todo lo que tú has hecho, ellos quieren saber quién tú eres como tal. También te van a hacer preguntas de por qué medicina, que es otra típica, tienen que saber contestarla bien. Y también, ¿verdad? Algunas, entiendo que es más o menos dos preguntas de ética y de problemas sociales en Puerto Rico. Puede ser sobre los planes médicos, puede ser eh, sobre qué hacer si encuentra algún, ¿verdad? O algún compañero haciendo algo que no es profesional o es antiético y demás. Y por lo menos en mi opinión y lo que he escuchado de la mayoría, lo más importante es que sean honestos. Si son honestos, pues, ¿verdad? No debe haber un problema. Y temen un momentito rápido, que estoy teniendo problemas con algo. Eh, Sorry. Ahora sí, disculpen. Nada, vuelvo aquí. Como dije, sean honestos. Eso, en mi opinión, es lo más importante. Ellos te quieren conocer a ti, no quieren conocer la versión que el Internet, ¿verdad? Esencialmente les dijo a ustedes que sean. Porque para las preguntas cualquiera se puede preparar, por lo menos lo que son las entrevistas MMI, por ejemplo, todo el mundo puede buscar por internet más o menos el tipo de pregunta que hacen y prepararte para eso. En el caso del recinto, como mencioné, al ser una conversación, es algo por lo cual no te puedes preparar así y ya. Ya. Voy ahora a pasar a enseñarle más o menos el portafolio, si puedo, ¿verdad? Déjame ver. Ajá, aquí. ¿Pueden ver el portafolio? Sí, se ve.
Perfecto. Ok, so en cuanto al portafolio, nuevamente no hay un guideline. Ustedes lo hacen como ustedes deseen. En mi caso, yo solamente fui bien simple, por decirlo así, bien basic. Portafolio, una foto mía en la graduación. Obviamente el nombre de la universidad, el programa al cual estoy aplicando, mi nombre, mi información de contacto y el logo del recinto. So, aquí eh, yo siempre empiezo todo lo que es así importante con un table of content. A mí me gusta dejarles saber a las personas de que, mira, esto es lo que yo voy a presentar. De ahí tú escoges lo que tú quieres mayormente, ¿verdad? Prestarle atención. Eh, yo empecé primero con un cover letter. Aquí esencialmente I introduce myself, mencioné de dónde soy, un poquito de mi background y ya. Y también le di las gracias al Admissions Committee por, ¿verdad? Tomar mi solicitud en consideración. El personal statement también lo incluí, ya que es algo que me recomendaron. Si es necesario o no, pues verdaderamente no tengo idea, porque como mencioné, no hay un guideline. Pero sí, la mayoría lo incluye, así que yo también lo incluí. No los incluí, ¿verdad? Este portafolio es un editado, no lo incluí para esta conferencia, ya que ¿verdad? Esas dos cosas son un poquito más personales y lo que quiero que vean es mayormente el layout, por decirlo así. En mi caso, yo incluí lo que es el research, que fue lo más grande que yo hice durante mi bachillerato, luego community service, luego shadowing, luego student organizations, incluí solamente las que para mí fueron las más importantes y las más que yo pude, ¿verdad?, trabajar y colaborar. Lo otro fue conferences, mi trabajo, ¿verdad?, mis premios, por decirlo así, y mis intereses personales. So, a mí me gusta también dividir las cosas como una página que sea dedicado a eso. Por ejemplo, research yo lo dividí con esa página porque no me gusta que todo se vea como un reguero. Eso es algo bien importante para el portafolio. Hagan las cosas bien organizadas y yo recomendaría también que lo hagan de manera cronológica, empezando con lo más reciente hasta lo más antiguo. Y obviamente la relevancia de lo que vayan a poner es importante. Por ejemplo, no vayan a poner, y nuevamente esto es mi opinión, no vayan a poner personal interest como lo primero que ellos van a ver, ya que esto no es lo que ellos verdaderamente quieren ver del portafolio. So, nada, en research, aquí, esta fotito de aquí, pues está un square nada más porque es un poquito más, no es algo que puedo simplemente poner ahí y ya. Eh, pero nada, esencialmente yo puse arriba el nombre del laboratorio, los logos de la universidad en las que estuve. En este caso, por ejemplo, fue una colaboración con la doctora Vicente y el doctor Mark Miller. Así que yo puse el logo de la universidad por la doctora Vicente y el logo del Instituto de Neurobiología por el doctor Miller. En la descripción yo lo único que puse fue, mira, yo trabajé en este laboratorio desde tal fecha, estudié esto, estos fueron mis resultados y de aquí aprendí esto o logré hacer tal cosa. En el caso del doctor Miller, pues como que fui no tanto lo que aprendí, sino como que fui capaz de ir a lo que es el Biomedical Research Institute a, ¿verdad? Dissect varios especímenes que no se pueden disectar aquí en Puerto Rico. Y eso fue todo. Aquí también incluí lo del Surf Program, que fue mi internship. A mí me gusta mucho añadir las personas que, ¿verdad? Para mí fueron sumamente importantes durante esa investigación. En este caso fueron mis amistades de Pittsburgh, que también estaban en ese programa. También aquí incluí mis compañeros del laboratorio, los cuales también aportaron a esta investigación. Si tengo fotos del setup de donde estuve trabajando y demás, también las incluyo. Está la carta de aceptación también, posters. Esto es más de lo mismo. Y aquí quisiera recalcar, mi experiencia más reciente fue la del Miller Lab, por eso fue la primera que puse. Luego fue la del Surf Program, que fue un verano. Y la más antigua que tuve fue la del Sierra Lab. Luego, ¿verdad? Continuó con lo que es el Community Service. Community Service, como mencioné.
Lo más importante para mí fue lo de Café de Amor y algo más, que fue la organización que fundé. Y aquí esencialmente pongo la descripción de eso, lo que logramos y lo que, ¿verdad? Lo que aprendí. Aquí están las fotos importantes si están bregando con una personas o cosas que son un poquito más sensitivas, como por ejemplo si en mi caso lo de Café de Amor y algo más, como era en un hospital, no incluir absolutamente ni una sola foto donde se incluya un paciente. Eso es un big no-no. So tienen que tomar en cuenta esas cosas también, que tienen que respetar la privacidad de las demás personas. Ya, aquí una página entera para eso porque fue lo más importante. Ya la segunda página de Volunteer Activities fue bien general, donde yo incluí, ¿verdad? Las más importantes. ¿Que tengo más actividades de eso? Sí. ¿Que eran tan importantes? No. Ya. También tienen que aprender a optimizar todo lo que vayan a poner y darle relevancia a lo que verdaderamente importa. En mi caso puse lo de Outreach Activities, que fue un huge part para mí en Neuroboricua, Alzheimer's Home. Aquí, ¿verdad? No se demuestra ningún paciente excepto aquí y pues la cara está completely blurred. También charlas que he dado y también limpiezas de playa con el certificado. Lo otro fue shadowing. Para aquellos que han hecho shadowing, saben perfectamente que no se pueden tomar fotos con pacientes ni nada por el estilo y ponerla en, por ejemplo, un portafolio o en redes sociales ni nada por el estilo. Eso viola la ley IPA. Así que en mi caso yo decidí simplemente poner la carta de recomendación que me hizo el doctor. En mi caso yo la hice en este lugar y puse, ¿verdad? El nombre del lugar y el logo. Y eso fue todo. Para aquellas personas que tienen más experiencia de shadowing, perfecto, incluyan lo más que puedan. Esto sí es sumamente importante. En mi caso, yo pasé la mayoría de mi tiempo enfocándome en lo que es research. Por eso mi portafolio es mayormente enfocado en research. En cuanto a las organizaciones estudiantiles, esto fue lo que puse y la descripción es más de lo mismo. La organización, el puesto que ocupaste, en mi caso fue vicepresidencia en esta organización, lo que logré hacer y cómo esto me ayuda en mi vida personal y profesional. Y obviamente las fotos con certificado y demás para evidenciar todo lo que estás diciendo. Lo mismo con la otra organización que fue la de Neuroboricuas. En cuanto a las conferencias, yo recomiendo que las dividan entre poster presentations, oral presentations y si simplemente fueron attendees, o sea, que no presentaron. Es importante poner una foto, ¿verdad? Tuya con el póster, certificado si dieron alguno, y eso es mayormente lo importante. Cualquier otra foto, pues es simplemente extra. En cuanto a las descripciones y demás, importante poner el nombre de la conferencia, dónde se llevó a cabo y la fecha y el título del póster. Tampoco pongan posters donde se puede ver claramente los resultados ni nada por el estilo, porque eso pues, puede confligir o crear algún tipo de problema con los grants que se le otorgan a los investigadores. Aquí nuevamente, foto con poster, aquí el congratulations, your abstract submitted was accepted y ya, aquí una foto mía presentando, la promo y demás. Attendee, lo mismo, como que poner el laboratorio con el que, ¿verdad? Pudieron asistir, fotos de la conferencia y demás. En cuanto al trabajo, ¿verdad? El mío fue bien dirigido a lo que son las ciencias, como Research Assistant. Las descripciones no voy a ir a tocarlas de nuevo porque es más de lo mismo. O sea, más de lo que ya he dicho. En mi caso es Research Assistant, Tutor de Química Orgánica y, ¿verdad? Asistente estudiantil a la técnica de laboratorio de química. Este, aquí es importante decir que simplemente porque, ¿verdad? Quizás algunas personas no están trabajando en un área de ciencia, eso no quiere decir que no es importante. Todo trabajo es importante, todo trabajo te enseña algo importante y algo que es, ¿verdad? Que tiene valor. Así sea time management, liderazgo y demás. ¿Fuiste mesero? Time management sumamente importante. Lidiar con estrés sumamente importante. Esas son cualidades que, aunque no están, ¿verdad? No desarrollaste por un trabajo en ciencia,
sí son importantes y las vas a estar utilizando constantemente en medicina. Así que no piensen que simplemente porque quizás su trabajo no es dirigido a la ciencia o a research o lo que sea, no lo deben poner. Sí lo deben poner. Eh, para los premios, yo fui bien sencillo, yo puse los de cuadro de honor y la aceptación al programa de estudios de honor. Ignoren ese typo, pero para personal interest yo simplemente puse mis hobbies. Como les dije, a mí es importante que las personas me conozcan a mí más allá de mi vida académica. So aquí yo simplemente puse como que lo que me gusta hacer, que es ir a hikes con mis amigos y mi perrita, hacer pasta from scratch, hacer pan, tirar fotos y leer por un tubo y siete llaves. Y al final, pues obviamente, The End, yo nuevamente agradecí al comedy por su tiempo y la información de contacto. Y con eso termino lo del portafolio. Voy a ir rapidito a lo que me queda, que no es mucho. Fijamos que ya aplicaron a medicina, tomaron MCAT, salieron súper bien, partieron, les llegó la carta de aceptación. El mismo día, como me pasó a mí, me entrevistaron y ese mismo día, una hora después, la carta de aceptación. ¿Qué viene ahora? Pues ahora es que empieza lo bueno. Los pasos a seguir, ¿verdad? Instantáneo, es completar literalmente lo que le dicen el paquete. El paquete de entrada es solamente la carta oficial de admisión, activar las credenciales para aquellos que no están en lo que es el sistema UPR, llenar un montón de documentos. Estos son de asistencia económica para préstamos y becas, para servicios médicos, que, ¿verdad? La evidencia de plan médico, examen físico, vacuna, hoja de datos, reglas, normas de la escuela y lo más importante, que esto debió haber estado en bold, es reservar el espacio. El espacio se reserva con $100. Estos $100 luego se aplican a la matrícula, o, ¿verdad? Como un crédito, pero nuevamente es un gasto extra que si lo mezclan con todos los secondary applications, que hay universidades aquí en Puerto Rico que su secondary application son $200, $100 y $75, más el secondary de UPR, pues puede amontonarse. Esto no se los digo para estresárselo, ni just because, sino se los digo porque es algo que deben tomar en cuenta. La cantidad de dinero que se gasta en solamente la solicitud. Eso es como que lo más importante de esta parte. Lo otro es asistir a las orientaciones. El recinto hace 2 días consecutivos intensivos de, ¿verdad? Orientaciones, usualmente en el mes de junio o julio. No me acuerdo exactamente cuál de los 2 meses era. Y cuando digo intensivo, ¿verdad? Lo digo porque es de 8 a 3 de la tarde. La vestimenta es casual y elegante, por eso muchos estudiantes también deciden tomarse la foto del ID aquí, porque para la foto del ID tienes que estar también elegante. Y esencialmente aquí es donde uno empieza a sentir un poquito de esa emoción de que, wow, verdaderamente estoy en el recinto, wow. Y a la misma vez empiezas a sentir un poquito de pánico, porque aquí es donde te dan los reglamentos, los calendarios, las clases. En los calendarios también te dicen cuándo son los exámenes, así que empiezas a sentir ese estrés un poquito. Las dinámicas de la escuela, todos los recursos de consejería y educativos. Para los que no saben, el recinto ofrece un montón de recursos educativos que son sumamente costosos. Para aquellos que ya hayan tomado el MCAT o están estudiando para el MCAT, conocen lo que es UWorld. UWorld es esencialmente un banco de preguntas infinito, pero es sumamente caro. El recinto lo incluye en la matrícula, al igual que Boards and Beyond, RX Scholars y un montón de cosas más que, ¿verdad? Para los que van a medicina o los que están familiarizados, saben que son sumamente importantes para estudiar para los exámenes estandarizados. Y lo último es que también presentan una gran partecita de la facultad, que son los que les van a estar dando las clases y las personas con las que deben hablar si tienen algún problema o alguna duda. Entonces, en cuanto a mi vida como MS1, la verdad es que puede variar bastante. Sin embargo, voy a hablar mayormente de lo que es un día típico. Por lo menos primer semestre, segundo semestre.
puede ser que cambie completamente. Empezamos hoy mismo. So, si estoy un poquito fuera de, that's why. Pero para primer semestre, las clases usualmente eran de 8 a 12 de la mañana y esto era pura conferencia. Estas pueden ser compulsorias, no compulsorias. Eso es una gran ventaja del recinto, que si son clases no compulsorias, no tienes que estar presente en el anfiteatro, que es donde se cogen las clases. Puedes tomar la clase por Zoom, en donde sea que estés, sea en tu casa, en un coffee shop o la biblioteca, lo que sea. Y también son grabadas, al menos que el profesor decida, no quiero que me graben. Y esto es un mega plus, porque hay veces que vamos a la clase, atendemos, hay algo que no entendemos y luego nos quedamos con la duda. Pues ahí puedes buscar entonces en las clases grabadas que se suben en Blackboard y literalmente ir poco a poco y entender todo. Estas pueden ser variadas, so te pueden incluir 1 hora de anatomía, 2 horas de histología o lo que sea, o de una sola clase. La manera en que el recinto corre es por esencialmente lo que le dicen sistema. So, por sistema nos referimos como que músculo esqueletal, todo lo que es músculo y hueso, te vamos a dar todas las clases que tienen que ver con eso. So, anatomía, tienes que saberte dónde están todos los huesos. Histología, tienes que saberte la composición de los huesos. La parte de bioquímica, cómo se forman los huesos. Fisiología, igual. So, corre más o menos así. Yeah. Pero como dije, también puede ser de una sola clase. El primer mes más o menos, o las primeras 2 semanas, mejor dicho, son pura bioquímica. So, es sumamente retante estar 4 horas escuchando a un profesor hablarte sobre proteínas, enzimas y un montón de procesos que uno no entiende al momento porque ya después de los primeros 10 minutos me bloqueé, me fui. Pero, aparte de eso, sí tengo que decir que los profesores aquí son excelentes y son bien pro estudiantes. So, aun cuando eso pasa, uno puede ir al profesor y decir, mira, no entendí, me lo puede explicar y ellos te van a ayudar. Eso es algo que a mí me encanta del recinto. Pero nada, después de las clases, usualmente el almuerzo, 12 a 1, ahí no se brega con nada que tenga que ver con clases, es tú relajarte y se acabó. ¿Verdad? Mis study sessions son de 1 a 5, yo las hago estilo Pomodoro, 50 minutos puros de estudio, 10 minutos de descanso. Luego de eso, bueno, luego de eso no. Durante ese tiempo yo lo que hago es mayormente cubrir el material que se dio en la mañana. So, ahí hago preguntas de práctica y repasar todo lo que se dijo que quizás no me quedó claro. Esta parte del horario puede cambiar dependiendo de lo que se haga ese día. So, hay veces que tenemos clases de 1 a 5 o 1 a 3. Aquí las sesiones de estudios, pues no van a ser tan largas. Y hay veces que personalmente yo no hago sesiones de estudio durante ese tiempo porque simplemente no puedo. Si estoy en la universidad de 8 a 5, mi mente no funciona hasta que yo tenga un buen descanso. Pero, ¿verdad? Eso puede ser clases, pueden ser visitas a hospitales o prácticas con pacientes estandarizados en lo que es la clase de IDC o Introduction to Clinical Skills y cosas así. Eh, pero nuevamente, un día típico, pues, es las sesiones de estudio, 1 hora más de descanso y de cenar. Luego de 6 a 10 de la noche, yo termino de hacer mis sesiones de estudios, pero esas van dirigidas mayormente a lo que ya se cubrió en clases. O aquí hago preguntas de práctica de un material que ya yo cubrí o, ¿verdad? Hago un catch-up de material que no he cubierto yo, pero que sí se cubrió en otras clases. Porque hay veces que simplemente es tanto material que no te da tiempo a cubrirlo todo. Eh, Esto, ¿verdad? Anki, si ustedes hacen Anki, perfecto. If you're into that, yo no. Yo odio Anki, yo nunca voy a hacer Anki, pero lo incluyo porque la mayoría, y cuando digo la mayoría me refiero como el 95% de mi clase, hace Anki. Y usualmente lo hacen por la noche antes de acostarse a dormir. Nuevamente, yo personalmente a las 10 yo dejo de estudiar. A mí no me importa si cubrí todo el material o no. Yo a las 10 dejo de estudiar porque reconozco que necesito relajarme y prepararme para dormir. Y verdad, lo pongo en bold. Es importante nunca sacrificar el sueño por simplemente añadir 1 o 2 horas de estudio. Estas 1 o 2 horas de estudio no van a hacer ninguna diferencia. Lo único que van a hacer es cansarte más y se acabó.
no van a aprender nada nuevo. No es efectivo y literalmente te perjudicará a largo plazo. Eh, sí hay veces que obviamente uno encuentra el sueño a las 3 de la mañana porque les da un poquito de estrés o ansiedad. Es algo completamente normal y algo con lo cual, como estudiante de medicina, uno empieza a aprender a lidiar. Y para cerrar, pues, ¿verdad? Esto es nuevamente de vida como MS1. Como pueden ver, sí hacemos muchas actividades. Esto fue el primer día con la puerta, la famosa foto al frente de la puerta decorada. Esto es también primer día, toda o la mayoría de la clase, porque 100 y pico de estudiantes no caben en una sola foto. Esto también fue un pool party que se hizo. Esto fue ornament decorating, lo cual hacemos también. Foto de la parranda con varias de mis amistades. Visita al hospital para, ¿verdad? Hacer lo que es el medical history, la práctica con pacientes verdaderos, que eso es algo que nos gusta muchísimo a nosotros. Eh, Nosotros empezamos a bregar con, no va a decir empezar a bregar con pacientes, pero parte de nuestras prácticas para el curso de clínica, Clinical Skills, es aprender a tomar un buen historial del paciente. So, nosotros practicamos eso con pacientes estandarizados, que esencialmente quiere decir que no son pacientes verdaderos. Y luego tenemos visitas al hospital, donde sí le tomamos el historial a pacientes que sí están en el hospital. Y ahí esencialmente vamos poco a poco mejorando pues literalmente nuestros clinical skills y sobre cómo hacer ciertas preguntas que quizás son un poquito más difíciles de hacer y ya, eso es mayormente eso. Nuevamente una foto del ornament decorating, nuestro arbolito se ve un poquito triste, pero así porque nosotros mismos hicimos los ornamentos como un tipo de wellness. Y esto no es técnicamente como MS1 porque esto se hizo justo antes de empezar las clases. Esto fue el chinchorro que se hizo antes. Pero sí, el takeaway es que sí hay vida durante, antes, durante y después de medicina. No crean eso de que entraste a medicina no vas a tener vida más. Como que it's over. Eso no es cierto. Obviamente va a cambiar de tu tipo de la manera en que tú estudias y demás, pero sí es importante tener un balance, porque de nada vale estar 24/7 estudiando algo y no poder disfrutar de tu vida. Y con eso termino. Aquí está mi email para aquellos que me quieran contactar. Así, ¿verdad? Si tienen dudas o preguntas o in the long run, si se les ocurre algo, lo puedan hacer libremente. Si no les contesto rápidamente es porque pues quizás estoy en clase, pero sí les aseguro que les contestaré. So, yeah, voy entonces a abrir ahora. Verónica, no sé si. Ah, aquí me Sí, sale. Perfecto. sí, por si acaso nos quedamos en la pregunta de Paola. Si quieres, díctamelo porque me perdí. Ok, Un poquito. nada, a lo que tú lo encuentras, pero nada, Ujú. dice saludos. ¿Hasta cuándo es válido el resultado del MCAT? Si uno lo toma y luego decide tomar un gap year, ¿aún cuentan ese resultado? Gracias, anticipada. No, tomen en cuenta el que obviamente aplique para el ciclo. So, nuevamente, después que lo hayas tomado el antes de septiembre 30 del año, antes de la fecha que quieres comenzar, se te va a tomar en cuenta el resultado más alto. Si hay un límite de MCATs que tú puedes tomar, pero esto no es establecido por el recinto, esto es establecido por AMCAS, que es la agencia que ofrece esos exámenes. Y los MCATs para recintos son válidos por 3 años, si no me equivoco. So, si decidiste escogerlo y te tomaste 2 años de gap year, puedes tomarlo todavía. O sea, puedes aplicar sin tomar el MCAT de nuevo, porque aún es válido al momento de solicitar. Pero sí, se te toma en cuenta el que tenga la puntuación más alta. Ok, próxima viene de parte de Kiara. Dice, yo lo voy a tomar ahora en febrero. En mi caso, ¿estoy tarde para solicitar para agosto?
No sé si puso el MCAT o, ok, entiendo yo para solicitar medicina en agosto. Si se refiere al MCAT y específicamente para el recinto, sí, la verdad es que sí. Porque nuevamente tienes que tomarlo hasta septiembre 30 del año antes de que quieras empezar medicina. So, si quieres empezar medicina con la clase 2030, que esa empezaría en agosto 2026, ¿verdad? El MCAT que se te acepta es hasta septiembre 30 del 2025. El de febrero, pues lamentablemente no aplicaría para el de recinto, pero si no me equivoco, UCC, San Juan Bautista y Ponce quizás lo puedan aceptar. No estoy completamente seguro de eso, porque yo sé que enero sí lo aceptan esas tres escuelas, pero febrero no estoy seguro. Sí, hasta el momento lo que yo he visto, voy a corroborar más adelante, pero por lo menos la OCC, si más no recuerdo, lo acepta hasta el de enero, Ok. pero confirmaré más adelante. Aquí tenemos de López, dice, ¿dónde se consigue la forma para la carta de recomendación? El form, déjame ver, yo creo que... esto es lo otro que les iba a enseñar. Este es el documento que está en el recinto de ciencias médicas. Si van a la página y le dan a la escuela de medicina específicamente y el MD Program, les va a salir esto. Este es el perfil de mi clase. Se recibieron 800, solamente 105 fueron matriculados, 65 de Puerto Rico, 40 de Estados Unidos. Cuando dice de Estados Unidos se refiere que estudiaron bachillerato en Estados Unidos. Recinto, por lo que tengo entendido, solamente acepta estudiantes que son puertorriqueños. Eh, Alrededor de 24 majors fueron los que se aceptaron. Y estos son los average de los GPAs del MCAT. Eh, Mi clase es mayormente compuesta por mujeres. Yay. Eso ya. Pero nada, aquí les salen los documentos. El más importante yo diría que es este. Y les va a abrir esto de aquí. Aquí les va a dar toda la información que les dije, los cursos, GPAs, MCAT, todo eso, lo que ellos están buscando. Y déjame ver, estaba creo que por aquí, application process, other required documents, three letters of recommendation. Aquí está. Voy a ver si le puedo dar copy y enviarlo entonces por el chat para que lo tengan más accesible. Sí, entiendo que debería ser ese. Ah, nuevamente, es importante saber que eso no es una carta oficial, es más como un formulario. Se los digo porque en mi caso, uno de mis profesores llenó el formulario, ¿verdad? Medio rápido para salir del paso, pensando que iba a tener la oportunidad de poner la carta bien bonita, bien oficial y lo que sea. Díganle eso a sus profesores para que lo tengan en cuenta. Yeah. Ok, de parte de acá de Alanis tenemos saludos para solicitar recinto. Se necesita llenar ambos AMCAS y la solicitud de la UPR. Sí, van a ver que para todas las escuelas, o ¿verdad? La mayoría de las escuelas en general, no solamente las de Puerto Rico, van a tener lo que es el primary application y el secondary. El primary es el del AMCAS. Esa es la que les dije que cuesta muchísimo dinero. Y esa se la envían a todas. Ya el secondary application es la que dije que era UPR como tal, que entiendo que es esta de aquí, que es la del costo de $30, este es el link y todo eso. Ahí es solamente información general en el caso del recinto, pero por ejemplo, lo que es UCC, te hacen unas preguntas, tienes que contestarlas, el costo es $200. Ponce, también información general, tiene un costo adicional, San Juan Bautista también. Pero estas te las envían una vez a esa escuela les llega el primary, que es la de AMCAS. En el caso de la de UPR, tú la puedes ir a llenar en cuanto envías la del AMCAS si tienes el link. Yo sé, puedo decir este, que una de las guías que ofrece Puerto Romed, que es gratis,
que esencialmente una guía de cómo aplicar a todas las escuelas de medicina es sumamente útil. Yo sí me dejé llevar por eso. Este, y ahí está como que toda la información que es más importante, incluyendo ese link. So, entiendo que eso lo pueden encontrar por la página de Puerto Rico. So, yeah. Perfecto. Ok. Por acá tengo una pregunta de parte de John. ¿Las Ujú. cartas deben de ser del departamento en que cursas el bachillerato o pueden ser de cualquier profesor que puedan hablar de ti? Puede ser de cualquier profesor que pueda hablar de ti. Si no me equivoco, creo que una nada más, como mínimo, tiene que ser de ciencia. El Holy Trinity, por decirlo así, siempre se recomienda que sean dos de ciencia y uno de alguna otra clase. So, por ejemplo, uno de biología, uno de química y uno de ciencias sociales. Porque así tienes como que un buen mix de profesores que son de diferentes vocaciones que pueden hablar de ti y ven un tipo de skills que es diferente, pero entiendo que no necesariamente son del mismo departamento. Después que sea uno de ciencia, it's fine. De parte de Kiara. ¿La entrevista es en español o en inglés? Eh, a mí me la hicieron en español. Entiendo que va a depender también del entrevistador. Hay entrevistadores en ciencias médicas que quizás no hablan un español muy bueno o no hablan español en lo absoluto y ahí pues hacen la entrevista en inglés. Este, pero de igual manera es importante ser bilingüe o entender bastante y poder escribir y leer en inglés, ya que todos los recursos son en inglés, los educativos, y aparte de eso hay varios profesores que dan las clases en inglés nada más. Por ejemplo, ahora mismo tenemos ¿verdad? Unas clases que son de Clinical Translational Research, donde nuestros profesores son de Mayo Clinic. Ellos están aquí en Puerto Rico dándonos las clases y literalmente uno de ellos es británico y todos ellos lo único que hablan es inglés. So tienes que entenderlo, escribirlo y leerlo. No tiene que ser perfecto, pero sí tienen que cumplir con eso. Ok. Vemos por acá de parte de Camila, que pregunta, ¿es esencial tener un internado de verano de investigación para solicitar? No, quizás antes sí era bien importante tener mucha experiencia de investigación, sea internado o no. Ahora mismo sí puedo decir que muchos de mi clase no tienen nada de experiencia de investigación. Eso es algo muy bueno, ya que no todos ¿verdad? Futuros médicos están interesados en hacer research. Muchos de ellos simplemente quieren ser doctores y tratar a sus pacientes, which is not wrong at all. No tiene nada de malo, no tiene nada de bueno tampoco. Bueno, tiene mucho bueno, no tiene nada de malo. En mi caso, yo sí me fui por mucho research, este, porque a mí me encanta el research. Quiero seguir haciendo research también, pero sé muchos estudiantes que entonces recompensan el no haber hecho research o no tener un internado ni nada por el estilo con otras actividades. So, como por ejemplo hacer community service. Pero definitivamente tener un internado no es importante, especialmente si ya tiene experiencia de research. Es un plus, pero no es deal breaker. Ujú. Vengo de parte de Keishla. ¿Cuántas horas de shadowing es lo más recomendable? Ahí, uf, verdaderamente no estoy seguro. Yo seré completamente honesto en cuanto a horas específicas y demás, yo nunca me dejé llevar por eso. Eso lo único que hacía era añadirme estrés. Yo me dejé llevar por cómo yo me sentía haciendo las cosas y las cosas que me gustaban hacer. Por ejemplo, research es algo que yo empecé en como un año y medio antes de graduarme. Shadowing yo lo llegué a hacer después de graduarme de bachillerato durante mi gap year. Eh, sí puedo decir que yo tuve alrededor de 50 a 70 horas más o menos de research, porque yo hice por un periodo de 6 meses, digo de research, no, de shadowing, por un periodo de 6 meses, yendo varios días. Este, pero horas en específico que son recomendadas o lo que sea, no estoy seguro. Y la mayoría ¿verdad? Las escuelas nunca te van a decir, recomendamos tal cantidad. Eso es algo que
es como, like, we don't talk about that. Pero sí es importante tener shadowing. Y Eh, es como... Ah, no, Ujú. termina, perdón. No, 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 dale. No, 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 es que es lo... Tal y como research, labor comunitaria o shadowing, ninguna de las escuelas, y esto hablo como que las he visto todas y he aplicado también a todas, por lo menos las de aquí de Puerto Rico, ninguna te va a decir, ah, es requisito tener shadowing, es requisito tener investigación, es requisito tener labor comunitaria. Mm, However, son actividades que son altamente recomendadas porque cuando evalúan los estudiantes de manera holística, por decirlo así, a ver quién tú eres, cuáles son tus intereses. Y pues muchas de de lo que son shadowing, investigaciones y eso, pues no tan solo te ayuda a resaltar como un aplicante, pero también te da muchas experiencias personales. Y pues, ujú, por ejemplo, a alguien, por ejemplo, yo, le encanta el research, tiene un portfolio impresionante, let me just say, de investigación. Pero si se dieron cuenta, como que si tiene un poquito de labor comunitaria y de shadowing, pero ujú, su enfoque principal fue investigación. Lo mío fue lo contrario. Yo me enfoqué más en shadowing y me enfoqué más en labor comunitaria. Ahí te vas a encontrar con personas que han hecho 200 horas de shadowing. Yo hice, creo que, no me acuerdo si fue 60. No me acuerdo, pero fue más o menos de ese rango, pero lo que vale en ese caso es que tú puedas hablar de esa experiencia. O sea, ujú. si lo que te impactó fue y para ti se fue suficiente, vamos a decir, te vas a shadowing, pero se te fue suficiente a ti 40 horas y 40 horas fue lo que pudiste hacer y puedes hablar de ella y si te impactó o no, eso es lo que vale. Hay Sí. otras personas que le toman y tuvo el tiempo y les gustó hacer 200 horas de shadowing. Ujú. Y hay personas, conozco, que las han aceptado con 200 horas como la han aceptado de 50 horas. Ya. Es Así que, importante, también creo que es importante recalcar que por lo menos las de Puerto Rico están conscientes de que muchas veces no todos los estudiantes que están aplicando son, ¿verdad?, de backgrounds, ¿verdad?, donde pueden simplemente como que relax y dedicarse full a la universidad y ya. Muchos vienen también de backgrounds que, como yo, son first generation y demás, que tienen que estar trabajando, que quizás no van a tener la misma cantidad de tiempo que otros estudiantes para dedicarle a las extracurriculares, porque el poco tiempo que tienen limitado es para estudiar. So, ellos sí están conscientes de eso. Yo lo que siempre digo es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Después que tú sepas spin it in a way que demuestre que aprendiste de eso muchas cosas que son importantes en la medicina, it's okay. Y nuevamente, no tiene que ser medical knowledge full. Puede ser skills, puede ser time management, liderazgo, responsabilidad, altruismo, empatía, doesn't matter. Después que sepan como que spin it in that way, it's going to be fine. mira, por acá tenemos una pregunta de parte de Héctor, con un portfolio impresionante. ¿Por qué cogiste un gap year? Yo cogí un gap year porque dos razones. Una de ellas es que no había tomado el MCAT y dos, yo simplemente no me sentía listo para empezar medicina. Y verdad, muchas veces dicen como que, eso no lo diga en la entrevista. Como yo les dije, yo soy bien honesto. Y eso es algo que por lo menos durante mi entrevista me halagaron muchísimo. Ellos todos me decían como que, me gusta que eres honesto. Yo se los dije así, yo no me sentía listo para empezar medicina. Así que yo decidí tomarme un gap year y hacer un poquito más de research que me gustaba. Este, esa fue mayormente la razón. Eh, Aparte de eso, me sentí un poquito como que, no inseguro, sino como que un poquito de miedo por empezar medicina. Yeah, dije como que ahora mismo no estoy en mi state of mind para empezar algo que es sumamente retante, que yo sé que después de esto no voy a tener mucho tiempo para dedicarme a mí mismo, ¿verdad? Y hacer un montón de cosas que simplemente quiero hacer just because. Yeah.
Eso es mayormente todo. Hay personas que se lo pueden tomar porque tienen familiares que están, ¿verdad? Enfermos y tienen que cuidarlos o lo que sea. Yo vuelvo y repito, tomar un gap year no es nada malo, no va a afectar tu solicitud, siempre y cuando haga algo con ese gap year, sea trabajar, sea hacer research, sea hacer voluntariado. I would even dare to say, pero don't quote me on this, como que viajar y demás, si pueden como que ponerlo de una manera de que, mira, aprendí de diferentes culturas, cómo piensa otros países y demás, eso también es algo valioso, porque te da a ti una perspectiva que otros estudiantes que están aplicando no tienen. So, yeah. Ok. Bueno, de parte de Pedro, ¿qué significa Anki? Ay, Anki. Ah, bendecido seas que no sabes qué es eso. Anki es esencialmente una plataforma para flashcards. No suena tan mal, pero cuando abres Anki y lo empiezas a utilizar, eso te da como que una cantidad de flashcards que tienes que hacer por día. Si skips one day, just one, cuando vienes a ver al otro día, tienes como 200 cartas, flashcards que hacer. Si te pasas 2 días, tienes el triple. So, cuando vienes a ver, están todas esas cartas acumuladas. Lo único que, por lo menos a mí, me da ese estrés. Y no solo eso, simplemente que, por lo menos, mi manera de estudiar no es con Anki. Yo no soy así, yo me aprendo la carta en vez del material o el concepto. So, para mí no me funciona, pero a la mayoría de las personas sí le funciona. El propósito de Anki es solamente space repetition y active recall. Que eso, ¿verdad? Es para ayudar con la memorización. Pero nuevamente, a mí no me funciona. Yo soy un Anki hater for life. No te culpo. Bueno, de parte de Camila, ¿cómo se sintió la carga académica durante el primer semestre? Mm, hmm. Bueno, wow. Durante el primer mes, creo que es lo más difícil. Primer mes y medio, porque ese tiempo en que te estás tratando de ajustar y estás dando tu todo, pero somehow it just never feels enough. Hasta que llega un momento en que no necesariamente es que te vuelves un poquito numb, pero simplemente sabes que tienes un montón de material que tienes que estudiar, pero tú dices, ok, no importa, yo lo voy a coger poco a poco. Y ahí entonces vas bajando lo que es el estrés y todo, y literalmente puedes entonces como que poder sentirte un poquito más aliviado, aun cuando el material se siga acumulando. Y cuando llega el examen, la verdad es que llega a cubrir todo o la gran mayoría del material. Pero es por eso mismo, porque aprendiste ya a calmarte y coger las cosas con calma. Pero al principio se siente horrible. Es como que world ending. Y si no fuera por mis amistades ni nada por el estilo, honestamente hubiera sido mucho más difícil. Como que eso, algo que considero que es bien importante en medicina, el compañerismo. Gracias a Dios, mi clase es sumamente unida, todos estamos ahí uno para el otro y nos llevamos súper, súper bien. Pero si eres una persona que no, ¿verdad? No eres apegado a absolutamente nadie de tu clase, puede ser un poquito más difícil porque esa carga no se va a sentir que es compartida, se va a sentir que cae solamente en ti. Mientras que el resto de tus compañeros están doing, o, ¿verdad? Parece que están doing amazing. So yeah, pero esa carga poquito a poquito se va aliviando. Ok. Bueno, tengo otra pregunta por aquí. Dice, a comparación de otras escuelas, ¿las clases que se ofrecen en el recinto se imparten en inglés de la misma manera? ¿Cómo que se imparten? Déjame Como, ver, a por ver lo si menos sirve. en el recinto, la mayoría de las clases son en español, excepto una que otra que son usualmente en inglés, porque, por ejemplo, tenemos unos profesores que no hablan nada de español, so ellos nos dan esas clases. En cuanto a las otras escuelas, no estoy seguro,
pero entiendo que también debe ser o bilingüe o full español. Por lo menos yo Sí, no conozco de ninguna escuela que da clase full inglés aquí en PR. por lo menos en la UCC, como trabaja, pasa lo mismo que en el recinto. Tengo profesores que dan la clase completamente en español, este, pero sus presentaciones son en inglés. Ujú, Y tengo otros profesores que solamente hablan inglés, sus presentaciones son inglés, o profesores que sus presentaciones y la clase que ellos dan son ambas en español. Porque todo corre de manera bilingüe y por lo menos los cursos de destrezas clínicas. Tenemos que practicar ambos idiomas. O sea, tanto para cualquier evaluación física que tengamos que practicar o tomar historial, pues tenemos que practicarla en ambas maneras porque a la hora de evaluarnos, nos puede haber nos entra en un cuartito y la situación puede ser o tanto un paciente que solamente habla inglés o un paciente que solamente habla en español. Así que por lo menos esa es la dinámica de la UCC. Yo no ujú. conozco tampoco cómo serían las otras, pero he escuchado también que trabajan de manera bilingüe. Sí. Ok. Por acá, la próxima pregunta es de parte de Ariana. ¿Deben utilizar una ropa en particular para las clases? ¿Dónde las pudiste conseguir? No, no se utiliza una ropa, o sea, no hay un código como tal. Importante, obviamente, nada, ¿verdad? Lo típico, nada de escote, pantalones cortos, cosas así. Este, sí, la mayoría utiliza scrubs. Eso es como el uniforme, por decirlo así. De hecho, todas las clases tienen su propio scrub también, con el logo de la clase. Este, damn, me debía haber puesto el mío, pero pues, de modo. Este, pero verdaderamente la mayoría va en scrubs, porque muchas veces estamos hasta tarde en la biblioteca y verdaderamente los scrubs son sumamente fáciles. A veces tenemos que ir al hospital. Scrubs es como que lo más fácil de ponerse para eso. Eh, o tomamos laboratorios de anatomía, que ¿verdad? En el caso del recinto son presenciales y son con cadáveres reales, pues ahí también lo más, ¿verdad? Lo más conveniente es utilizar scrubs. Pero si desea ir de forma business casual, si quiere ir completamente casual en maones y una camisa, ¿verdad? Normal, that's okay. No va a ser la mayoría, pero that's totally fine. Ok. Bueno, debemos de parte de David que cómo encontró research. El research que yo encontré fue todo a través de la doctora Laura Vicente, que ella es profesora en el recinto de Calle. Eso, cuando yo estaba allí, yo rápido le envié un email a ella, como que, mira, me interesa hacer investigación, sé que usted investiga esto. Y ella misma fue la que me puso en comunicación con absolutamente todos los investigadores con los que yo estuve, excepto el del internado, que ahí fue a través del programa RISE de Calle. Yo no era parte, pero sí hacían falta estudiantes para esa. Así que yo apliqué y me aceptaron. Yo diría que para encontrar research lo más importante es escribirle emails a sus profesores este, y hablar con ellos en persona. Como que muchas veces si les envías un email a veces no te van a contestar, sea porque, let's be honest, hay profesores que simplemente no les gusta contestar emails, hay otros que no tienen tiempo, hay otros que se les pierden los emails en todos los emails que reciben de diferentes proyectos. So pueden ir directamente a hablar con ellos en persona o escribirle un email. No tiene que ser tampoco de tu propio recinto, puede ser del recinto de Mayagüez, de Humacao, de Ciencias Médicas. Doesn't matter. Ok, tengo otra pregunta de parte de Leilianis. Dice, ¿el portafolio debe ser en inglés? Nuevamente, no hay un guideline específico. Yo lo que a mí me recomendaron era hacerlo en inglés, simplemente porque es el idioma que todo el mundo en el recinto habla. Y aparte de eso, como que a mí por lo menos me fluye más en cuanto al ámbito científico
me fluye más el inglés, así que decidí hacerlo en ese idioma. Pero no hay un guideline en específico que sea si es en inglés o en español. Ok, por acá tengo una de parte de Luis. ¿Cuál es la cantidad mínima de horas de servicio comunitario y horas de shadowing? Gracias. Lo mismo que dije ahorita, no hay un mínimo, no hay un máximo, ¿verdad? Después que tengas experiencia en eso, you're totally fine. Yo diría que lo que es servicio comunitario y lo que es shadowing son las más importantes. Research es algo que quizás no tienes que hacer necesariamente, pero después que hagas comunitario y shadowing, you'll be fine. La cantidad pues va a depender de lo que tu tiempo te permita y lo que a ti te guste. Pero sí puedes buscar en internet como que lo que hace la mayoría de los estudiantes, pero también tengan en cuenta de que usualmente eso viene de estudiantes de allá afuera, que la mayoría se dedica solamente a estudiar y tienen mucho tiempo libre y tienen mucho más recursos que, ¿verdad? Estudiantes de aquí de Puerto Rico. So, tampoco tratan de compararse mucho con eso. Ok, tengo otro de parte de Carmen. ¿Qué presupuesto se necesita para la compra de libros? Para la compra de libros, pues va a depender de lo que estés buscando. Pues si estás buscando, disculpa, no. Va a depender de lo que te ofrezca la universidad. Por un momento me fui en libros de MCAT. Este, Eso ya es instintivo. sí. Pero en cuanto a libros que se utilizan en las clases, va a depender. Por lo menos recinto, ellos nos dan una plataforma donde tenemos literalmente acceso a todos los libros que utilizamos en las clases y literalmente un montón de libros más que no utilizamos necesariamente. Es completamente gratis y está incluido en la matrícula. Si los quieres comprar físicos, pues ahí, ¿verdad? Sí va a costar dinero. No sé exactamente cuánto. Yo los únicos que he visto así para comprar físicos han sido los manuales de disección para el laboratorio, ya que no puedes tener electrónicos como tal. O los puedes tener, pero es un poquito más complicado por si se te contamina o algo. Y usados pueden costar $50, y pueden llegar a costar hasta máximo, si no me equivoco, $200. Pero por lo menos de plataforma digital sí están completamente gratis. Ok, tengo par de gracias de parte de los que le han contestado las preguntas. Y déjame ver, creo que se me queda. Yo creo que esa es. Ok, me queda otra. Ir a hogares de ancianos a participar con ellos, ya sea mediante juegos o dinámicas, ¿contaría como voluntariado? Sí, eso cuenta. Y verdaderamente una muy buena experiencia. Ok, aquí otra, muchas gracias. Tengo de parte de Kiara, ¿cómo se debe estudiar cuando se entra a la escuela de medicina? Ese es un poquito difícil de contestar porque va a depender de la manera en que tú estudias. Yo en mi caso, yo nunca estudié en mi vida hasta que yo empecé a estudiar para el MCAT. So, yo tuve que aprender desde cero cómo estudiar. A mí lo que me funciona es ver los videos o las grabaciones de las clases en 2X, solamente para como que tener un conocimiento general del material. Luego me pongo a hacer preguntas de práctica o me pongo a, ¿verdad?, buscar un poquito más de información acerca de lo que yo sé que me va a dar problemas y I go from there. Y voy reforzando siempre lo que más trabajo me va a dar. Lo que yo sé que, ¿verdad? No, que me lo sé full, no hay problema, no le dedico tanto tiempo. So, por lo menos a mí lo que me funciona es práctica y bien importante es revisar todas las preguntas de práctica sean, ¿verdad?, correctas o no. O sea, las hayas tenido correctas o no. Este, Hay personas que les funciona mucho hacer, tengo una amiga que tiene una libreta literal que ya la completó en el primer semestre, donde ya ahí tiene todos los repasos de todas las clases que se han dado. Hay personas que les funciona eso. A mí me toma demasiado tiempo, así que a mí no me funciona. También tengo, ¿verdad?, compañeros donde tienen que leer el libro. Viendo videos, viendo la clase, no les funciona. Yo soy una de ellas.
En esos casos, yo considero que el recinto es muy bueno porque nuevamente las clases son grabadas y son transmitidas también. So, si tú sabes que tú ir a la clase no te funciona, tú puedes ir directo a leer el libro en vez de ir a la clase. Si hay algo que te da trabajo, tú buscas rápido en la grabación y lo ves. Se acabó. Y siempre se utiliza ChatGPT por el ladito. Cualquier pregunta rapidita, pues les contesta. Bueno, cualquier otra duda o pregunta. Ok, cualquier duda o pregunta pueden ponerla por ahí. Ah, mira, todas las clases son presenciales. Son presenciales, pero no necesariamente compulsorias. So, el profesor va a ir al anfiteatro. Este, si hay, ¿verdad? Menos de, creo que 5 o 10 estudiantes, pues no se da la clase. Algo así era. No me acuerdo muy bien ahora. Eso no ha pasado hasta ahora, so por eso es que no estoy muy seguro. Pero todas las clases son presenciales. Si tú decides ir, perfecto. Si no decides ir, no hay problema tampoco. Al menos que la clase sea compulsoria. Eso en el calendario te va a aparecer como una estrellita y esas sí tienes que ir en persona. Y ahí literalmente te dan una tarjeta y hay un ponche y cada vez que ¿verdad? Empieza la clase tienes que ponchar. Y eso cuenta como la asistencia. Ok. A los que van escribiendo alguna otra duda o pregunta, como les prometí al principio, a los que llegaron un poquito más tarde, yo estaba, además de presentarme, también estaba hablando de qué manera Puerto Romer ha ayudado a otros y algunos servicios, entre otros. Les voy a enviar ahora en el chat lo que es la información de nosotras y nuestro canal de YouTube, que también tenemos par de videos de otros temas anteriores relacionados al MCAT y eso, que hasta el momento estoy en proceso de organizar más conferencias en el futuro, pero mientras tanto, si están un poquito apretados de tiempo, quieren ir familiarizándose, pueden ir buscando videos anteriores que pueden ir repasando, pero ese es alguna otra duda, pregunta, pueden escribirlo por el chat o abrir el micrófono. Este, también les dejo saber que la semana que viene, estaré yo con ustedes, pero aquellos que le interesan solicitar a los CC o conocer de la escuela, pues ahí sería ya la semana que viene. Mira, por acá tengo. ¿Cuánto tiempo se solicitan becas? ¿Con cuánto tiempo se solicitan becas? Em, Eso va a depender de cuáles becas vayas a aplicar. So, si son específicamente, por ejemplo, las becas legislativas, que son las que ofrece el recinto, es únicamente para estudiantes del recinto. Eso va a haber un email que te va a enviar la oficial de asistencia económica, su nombre es Limari, y ella te va a decir, tienes hasta esta fecha para enviar este documento. No es una aplicación full de que tienes que hacer un ensayo ni nada por el estilo. Ya, usualmente, si no me equivoco, es hasta julio, más o menos. Este, ya, pero eso es basado mainly en el income de tus padres. O si eres alguien independiente, pues en tu income. Este, si son becas privadas, pues obviamente las fechas límites van a depender. Pero usualmente abren en lo que es más o menos mayo y cierran más o menos en julio. Kinesi es una muy buena. Yo recibo beca de ahí y son excelentes. Voy a enviar mi email por si alguno desea contactarme después, así sea una pregunta, duda, lo que sea, sabía. Exacto, ahí lo tenemos. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Voy a culminar la grabación.